a otros países para beneficio de los intermediarios. Eso hace que el flujo de caja de PDVSA quede en negativo, y PDVSA lo resuelve de dos maneras. De tres maneras. Uno, no realiza toda la inversión que requiere, ni en mantenimiento ni en nuevos equipos. Dos, no le paga completo a contratistas y proveedores. De hecho, en su balance, su último balance, aparece que la deuda a contratistas y proveedores, incluyendo los que hacen servicio a pozo, subió del 2011 12.376 millones de dólares a 16.747. Es decir, 4.400 millones de dólares más que deja de pagar en el 2012 solamente a contratistas y proveedores. No invierte ni hace mantenimiento, no le paga completo a quienes le prestan servicio, y de último, al Estado, accionista de la empresa, le paga regalías y los impuestos, con parte los paga con pagarés, porque no tiene flujo de caja. El Tesoro Nacional recibe los pagarés de PDVSA y modificaron la ley del Banco Central nuevamente en el 2010, le pusieron un artículo que dice: el Banco Central puede comprar deuda pública de las empresas de PDVSA y de otras empresas estatales. Con ese pequeño artículo justificaron que los pagarés que recibe el Tesoro Nacional se los vende al Banco Central, y el Banco Central los intercambia por efectivo. Y el Banco Central imprime dinero, que es literalmente financiamiento monetario del déficit fiscal. Lo cual, más allá de que la ley del Banco Central haya sido modificada, está en el artículo 320 de la Constitución, que dice: el Banco Central de Venezuela no convalidará políticas fiscales deficitarias, tal cual como es la línea de los pagarés. De manera que la ley del Banco Central fue modificada violando la Constitución para permitir extraer al máximo recursos de PDVSA y generando un hueco que es pasado al Tesoro, y el Tesoro se lo pasa al Banco Central. Esa cifra que muestro ahí en la lámina, en el punto 5, lleva que a diciembre del 2012 el Banco Central registra en su cuadro de base monetaria que ha emitido créditos a la empresa petrolera por 163.800 millones de bolívares fuertes, unos 38.000 millones de dólares. En dinero, como se llamaba antes, inorgánico. Pero además, dinero inorgánico que llamamos los economistas dinero fuerte, porque como es un crédito del Banco Central a la gente, ese dinero luego entra a la banca en base a eso, por el multiplicador del crédito lo expande, y eso tiene un efecto expansivo sobre la liquidez monetaria. Para decirles en concreto, el año 2012 comenzó con una liquidez monetaria de 425.000 millones de bolívares, liquidez en manos del público, que no incluye Tesoro Nacional ni Tesoro de PDVSA, ni excedente de la banca. 425.000, y terminó en 715, casi 300.000 millones de bolívares nuevos. Eso es un incremento de 61% en la liquidez monetaria, fundamentalmente empujado por el financiamiento del Banco Central a PDVSA. Además, en el 2012 también se comenzó a entregar financiamiento, a imprimir billetes para las empresas básicas. Y en los primeros meses del año ya se les ha entregado más de 15.000 millones de bolívares para financiar el hueco de las empresas básicas, imprimiendo dinero. Al incrementar la cantidad de bolívares en la economía con los mismos bienes y servicios limitados, los bolívares presionan los costos, los precios, pero además van al mercado paralelo. En el segundo semestre del año pasado se triplicó el mercado cambiario paralelo, fruto de esta política de financiamiento del hueco de PDVSA. Y esto fue hecho para poner la sobremarcha fiscal en el segundo semestre a un candidato presidencial a media máquina.
porque estaba enfermo. Entonces, el año pasado, los economistas, distintas estimaciones de colegas, estimamos que el gobierno central y el PDVSA, el sector público consolidado, gastó entre 45 y 47% del tamaño de la economía en gasto público, el más alto de la historia de Venezuela. Y de ese 45-47% equivalente de todo el gasto del sector público, 15-17%, es decir, 30% fue financiado por ingresos, 15-17 puntos fue financiado deficitariamente con bonos, préstamos chinos y financiamiento monetario del Banco Central. Este financiamiento monetario del Banco Central influyó en el paralelo se triplicó, el paralelo al triplicarse subió inmediatamente, yo estimo que 1/3 de los precios de la economía, otro tercio empieza a moverse y el regulado, controlado, no le llegan suficientes dólares por la misma razón, porque PDVSA le está entregando menos dólares al Banco Central. De hecho, le entregó 48% de todas las divisas exportadas de petróleo, porque el resto está en facturas prepagadas que recibe el accionista, se financia Petrocaribe, morosidad más transferencias a fondos. Con un PDVSA limitada, le transmite la limitación al Banco Central, el Banco Central se la transmite a Cadivi, Cadivi se la transmite al sector privado y al sector público, aunque el sector público tiene prioridad. Así es como un problema petrolero se convierte en una crisis cambiaria, la falta de divisas crea escasez y el excedente de bolívares impresos para financiar crea más inflación y agudiza la crisis cambiaria. Todo hecho en nombre de los pobres, de la sensibilidad social, de la independencia, de la soberanía, de la solidaridad, por Hugo Chávez, Rafael Ramírez, Jorge Giordani y Nelson Merentes. Y eso fue usado en el 2012 como en años anteriores, porque podemos hacer que la misma estrategia, pero increciendo en el uso de recursos, comenzó en el 2004. Al ganar el referéndum revocatorio, se dieron cuenta que con las misiones había un efecto social y un efecto electoral. En el 2005 inventó otras. Como no había fondos, a pesar de que el precio del petróleo subía, como se lo mostré rápidamente, pidió 1 millardito. Cuando fueron a modificar la ley, puso 6 millarditos. Y cuando abrieron la ley, entró por el boquete y le sacaron 55 millarditos al Banco Central, pero a PDVSA le sacó otros 60.000. Solamente a través de los mecanismos de la reforma a la ley del Banco Central del 2005 se sacaron más de 110.000 millones de dólares, que equivalen a los 5 años del presupuesto de Rafael Caldera II. Eso no incluye financiamiento monetario adicional vía pagarés, endeudamiento formal e informal, préstamos chinos y todo el uso de los recursos petroleros y los aumentos de recursos del CENIAT. Pero como se generó una inflación, el gobierno también se ve afectado por la inflación. Y como el tipo de cambio se mantuvo fijo por 5 años, en 1.600 bolívares, un bolívar 60 de los nuestros ahora, mantener el tipo de cambio fijo y tener inflación significaba buscar más ingresos. Como el ingreso petrolero no alcanzaba, se recurrió al endeudamiento, se recurrió a las ventas prepagadas a China, ventas a futuro, se recurrió al financiamiento monetario con toma de reservas, se recurrió luego a los pagarés, y así durante 8 años, 2004, 2012, se ganaron 7 de 8 elecciones, se acumularon enormes pasivos, el sector privado se reemplazó por importaciones masivas, los brasileños, los argentinos hicieron grandes contratos de suministro de alimentos y construcciones, y esto se llamó socialismo del siglo XXI con sensibilidad social. Ahora el monstruo de las cuentas comienza a colapsar y tenemos crisis cambiaria,
escasez, inflación. Todo armado con un discurso de un gran corazón y una enorme ambición de poder y una enorme habilidad política sin escrúpulos. Cuando uno viaja a hacer presentaciones de esto, uno ve que hay en el exterior y aquí en Venezuela hay 3 Hugo Chávez. Uno, el campeón de los pobres, lo fue, porque gastó lo que había y lo que no había. Y cuando la inflación se elevaba a 30%, él gastaba más del 30%. Fue el campeón de los pobres. Fue un político que ganaba elecciones tras elecciones, para lo cual usó todos los recursos de la nación, su liderazgo y su carisma. Y fue el destructor de la institucionalidad económica, política y de la base económica del país. También lo fue. El ángulo que cada quien tome puede buscarle favorable, pero el día que podamos hacer el balance histórico tendremos que tomar en cuenta lo que todavía no ha terminado, porque la bomba petrolera, y lo vemos en el balance de PDVSA, fue acompañada por el bomba monetaria y por la bomba inflacionaria. La estrechez de divisas petroleras se convirtió en escasez crónica. El sector privado recibe dólares a tipo de cambio oficial y como es un control de cambio, ya montó durante 10 años mecanismos para sobrefacturación y vende parte de los dólares en el paralelo. Los importadores del sector público hacen lo mismo. Montan parapetos en Ecuador, España, Brasil, traen menos de lo que dicen. Cuando llegan, montan una parte en gandolas y se va a La Guajira, y otra parte todo lo venden a precio internacional, y otra parte al mercado negro, y así se va mermando. Y nunca las divisas son suficientes para satisfacer la escasez. Porque el problema no es la escasez, es todo el sistema que se montó. De unas pequeñas distorsiones que se volvieron medianas, que se volvieron grandes y que se volvieron gigantes. Y este ya es un sistema económico con rendimientos marginales decrecientes. Insostenible porque requiere más recursos. Pero esto que les estoy diciendo se los podría mostrar con las cuentas. Voy a repasar un poquito, pero no quiero montar tantos números ya que he portado. Miren, la balanza de pagos de Venezuela al cierre del año pasado, que es la última que tenemos. Se exportó total 97.000 millones de dólares, 97.340, de los cuales petróleo fue 93.500. Solo 3.771 millones de dólares no petroleros. Eso es la mitad de lo que exportábamos no petrolero hace 5 o 6 años o hace 10, 12 años. Cuando vemos lo que PDVSA entrega neto, está marcado en amarillo, al Banco Central, dice que exportó 93.000, como yo les mostré, todo indica que exportó 77, pero entrega 46.000 al Banco Central. Pero las importaciones fueron 59.800, 60.000. Lo que entregó PDVSA es insuficiente para cubrir las importaciones. Por eso es que se creó el SIDME, para poder emitir títulos de deuda y cubrir parte de las importaciones, y además las casas matrices de las empresas internacionales en Venezuela financian a su filial en Venezuela. Pero ya las casas matrices se cansaron de financiar. Y entonces Nelson Merentes dijo que la solución de todo esto que yo les he explicado es ver cuáles son las 2.000 empresas que requieren más para acelerarles el pago. Y ver los 55 productos que suben en el índice nacional de precios para regularlos. Es decir, si hay fiebre en la economía, se busca pegarle al termómetro. Si hay falta de suministro a toda la economía, se buscan las principales y se les da un poquito de dólares. Evidentemente, el problema estructural no tiene solución y seguirá presente, decayendo. Ahora, si con los abusos de los préstamos chinos, que son prepagados, y luego los recursos que los chinos colocaron en esos fondos, los chinos esperaban que una parte importante, se invirtieran en la contraparte de PDVSA para aumentar la producción petrolera,
China ponía lo suyo, aumentaba la producción y China garantizaba su suministro de largo plazo de energía, que es lo que le interesa. Eso no se pudo hacer porque lo que se colocó en esos fondos, Hugo Chávez decidía que se iba para otros usos y PDVSA recibió poco, no montó la infraestructura, tampoco pudo incrementar ni mejorar los planes, y de hecho ustedes verán que en estos últimos 2 meses se viene hablando de que Chevron, China Petroleum Corporation y creo que Repsol, sí, están negociando para prestarle a PDVSA 2.000 y 4.000 millones de dólares, de modo que el accionista minoritario de la asociación financia al accionista mayoritario que no tiene un centavo para que pueda ejecutar la obra de incrementar la producción. Pero cuando va a incrementar la obra en el bloque, resulta que la infraestructura no está montada y que la infraestructura entonces también habría que financiársela, porque los recursos los toman para todo esto. Entonces se ha vuelto una verdadera, volver a un proceso de decadencia. Y si incluso hubiesen hecho eso, pero lo hubiesen dejado al Banco Central, eso, las transferencias al Fonden, los 51.800 millones de dólares que se han transferido porque se dijo que había un nivel de reservas óptimo, arbitrariamente elegido por Hugo Chávez, Giordani, Rodrigo Cabeza o quien fuera de turno, dijeron que era 28, con lo cual todo lo que estaba por encima se pasa por un fondo fiscal. Sí. Ahora, si estos 51.000 millones estuvieran en el Banco Central, tendríamos en este momento casi 80.000 millones de dólares. Al tener casi 80.000 millones de dólares y unos 800.000 millones de bolívares en la calle, más en las reservas excedentarias de los bancos, tendríamos una relación de 10-1, que aunque el sector público tiene otros activos afuera, tendríamos una relativa cobertura. En este momento, dólares líquidos en el Banco Central hay unos 2.000 millones. Mensualmente se requieren 5.000 para importaciones. Tenemos una cobertura de menos de 2 semanas de importaciones en reservas líquidas. Entonces, evidentemente, esto no es un problema solamente de escasez, porque no ha llegado a tiempo algún producto, porque hay retrasos en los permisos. Es un problema de una crisis cambiaria que tiene que ver con una falta de suministro de divisas petroleras, con un excedente de bolívares creado para financiar el déficit y con una inflación acelerada, fruto de todo esto. Y como el sector privado no recibe suficiente, no produce. Y no se trata de grandes rubros, maíz, arroz, sino de piezas, tornillos, plásticos y elementos de ese tipo. De modo que no es fácil solucionar. Yo voy a pasar un poco estas cifras. Solamente quiero mostrarles aquí de este cuadro que se llama Posición de Inversión Internacional del Sector Público que el Banco Central tiene y que nos muestra las posiciones en dólares que tiene el sector público en el exterior. Tiene inversión directa 17.700, que son acciones, el valor de las acciones de las filiales de PDVSA en el exterior, 17.700 millones de dólares, que están en acciones, utilidades reinvertidas de otro capital. O sea, todo viene del flujo de estas empresas. Inversión de cartera, que son títulos de deuda venezolana, argentina, ecuatoriana y vaya usted a saber. Probablemente valen un 20% menos de lo que dicen ahí, porque el valor de mercado es distinto al valor nominal del bono. Luego dice otra inversión y luego al final dice activos de reserva. Activos de reserva que en ese momento son 29.890, la última fila, esas son las reservas internacionales. Pero otra inversión es la parte interesante, porque el sector público tiene a cierre del 2012 131.500 millones de dólares, de los cuales 74, más de la mitad, están en otra inversión. Y en otra inversión tenemos créditos comerciales, 22.875. Esos créditos comerciales son prácticamente todos los créditos a Petrocaribe. 22.000 millones de dólares en cuentas de Petrocaribe.
Luego está préstamos, 1.276 millones. Monedas y depósitos, 24.000 millones. Eso es lo único que hay en efectivo, que está en Fonden, Tesorería Nacional en cuentas en el exterior, Bandes, Tesorería PDVSA. Y muchos de esos 24, probablemente la mitad, está en obras en ejecución. Gran Misión Vivienda, lo que se paga por aquí de ferrocarriles y otras cosas, que el dinero en eso funciona rotativamente. Cuando hay recursos se pagan algunas obras hasta que se paraliza el contratista porque no le pagan. Entonces se buscan de otra obra y se pagan. Y luego quedan otros dentro de otra inversión que son 26.117, que es todo lo que el Banco Central ve pero no puede clasificar correctamente. Moratoria de Petrocaribe, acuerdos con Bielorrusia, acuerdos con Siria, lo que queda de acuerdos con Libia, etc. Todo eso que 22.000 más 26.000 más 1.200, tenemos casi 50.000 millones de dólares en activos de poca probabilidad de recuperación. Les decía que el Banco Central tiene 2.000 líquidos, pero tenemos 50.000 millones en cuentas por cobrar, moratoria y otras donaciones de otro tipo, ¿no? Esa es la clase de distribución y racionalidad económica y social con la que se manejaron las finanzas. La deuda pública, si vemos lo que el Banco Central ve, externa, está en 105.000 millones de dólares al cuarto trimestre. Esto es lo que ve el Banco Central. Esto no incluye deuda comercial. Esto no incluye nacionalizaciones por pagar, litigios y otros pasivos. Si nosotros le damos un vistazo a PDVSA, al balance de PDVSA, yo lo puse en mi artículo de hace 15 días, en el 2010 el total de pasivos de PDVSA, total, que incluye todo, pasivos en bolívares, en dólares, al tipo de cambio oficial, en el 2010 eran 76.451 millones de dólares. En el 2010, 31 de diciembre. En el 31 de diciembre del 2012 son 142.596 millones de dólares. ¿Ok? Eso es un incremento de alrededor de 85% en 2 años. Sabemos que a PDVSA se le han puesto en cabeza deudas de su accionista. Sabemos que el accionista le pidió al Banco Central para cubrir parte de sus deudas. El día que se evalúe, se haga una auditoría completa, seguramente encontraremos más. Pero no hay que ser ningún experto financiero para saber que el país está en una situación financiera, económica y por lo tanto socialmente comprometida. Y luego del cambio de mando de Hugo Chávez a Nicolás Maduro, además tiene un gobierno debilitado con severas dificultades que no voy a entrar a analizar en este momento, pero es evidente, no quiero entrar ya a hablar de esto, que las consecuencias económicas de la estrategia oficial de gasto y de victorias electorales llegó a su fin. La capacidad de extraer más recursos de la economía venezolana y de la fuente de financiamiento no es posible sin inmediatamente transmitírselas a la gente. En la segunda mitad del 2012 se aceleró el gasto público porque el candidato presidencial Hugo Chávez estaba a media máquina porque estaba enfermo. La sobremarcha fiscal triplicó el paralelo, aceleró la inflación. Y en este momento se sigue usando el Banco Central como financiamiento, pero ya las alarmas están encendidas. Si se crean más bolívares, se presiona el paralelo. Si se trata de bajar el paralelo, hay que entregar más dólares, los cuales hay que quitarlos de otra parte de PDVSA. Y para colmo, la cotización oficial está muy por debajo del paralelo, por lo tanto el precio es muy bajo. Si se entregaran a 6.30 20.000 millones de dólares, solamente consumen 120.000, calculen 130.000 millones de bolívares y hay casi 800.000
Es decir, las reservas se podrían esfumar y no hay suficiente. Un país como Perú, que tiene una economía menos de la mitad de la venezolana, tiene 70.000 millones de dólares en reservas. Nosotros tenemos 26.000 porque Hugo Chávez y su equipo decidió que ese era el nivel óptimo. Evidentemente era el óptimo político para poder usar recursos con otros fines. Pero ahora hay que arreglar este desastre. Si yo le mostrara las reservas, miren, desde que se hizo la reforma a la ley, han estado gravitando alrededor de los 25-30. Pero la liquidez pasó de 50.000 millones a 700.000 millones. La liquidez se multiplicó por 14 veces y los precios pasaron de 50, base 50, a 350, se multiplicaron por 7. Sin embargo, cuando nosotros introdujimos 4 economistas ante la sala constitucional, y aquí lo expliqué en otra ocasión, en aquel momento Agustín me invitó, cuando introdujimos Oscar García Mendoza, José Guerra, Jesús Rojas y yo, una solicitud de revisión por inconstitucionalidad de la reforma de la ley del Banco Central, el TCJ respondió 5 años más tarde que aunque podía haber razones económicas, por razones económicas eso no era conveniente, por razones sociales sí lo era. Bueno, por razones sociales los precios se multiplicaron por 7, la liquidez se multiplicó por 14 y las reservas siguen en su mismo nivel. Y tenemos una crisis cambiaria, una crisis inflacionaria, escasez. Evidentemente se abusó de la economía para sacar ventaja política y electoral sin escrúpulos. La factura se acumuló, el líder que hizo esto murió y quedó todo en manos del sucesor. Que va bien orientado. ¿Ah? Que va bien orientado. Bueno, que va bien cargado. Ahora, yo creo que ya con esto que he presentado, dejo suficiente marco para esto y dejo la nota histórica para simplemente cuando discutamos poder comentar. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a intentar ganar el tiempo que nos